Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con la serie Bien Logalar. La medicina de anoche estaba todavía en un tazón pequeño, dividida en medicamentos para tomar antes y después de la comida. Encima de la estufa que no se usaba constantemente, había una pequeña olla. Jimmy abrió la olla y dejó escapar un profundo suspiro. Había sopa de pollo que todo había preparado. Sabía lo amable que era todo y no sabía dónde más encontrar a alguien tan bueno con él. ¿Por qué solía encontrar las cosas de todo tan molestas y fastidiosas antes? Él era una persona terrible. Tomó la medicina antes de comer mientras esperaba. Encendió la estufa para calentar la comida. El olor a comida debió de extenderse por toda la habitación, ya que el gato que había estado durmiendo se levantó de su zona habitual y corrió a la cocina. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Jimmy salió de la cocina para empacar sus pertenencias y las del gato. Si alguien veía su maleta en ese momento, asumiría que se iba de la ciudad por varios días. Para nada. Jimmy no iba a salir de allí. Iba a quedarse en casa de Thea. Apretó el botón de llamada soltando una frase insistente en cuanto contestó. Thea, me quedo en tu casa esta noche. No me siento bien y no hay nadie que pueda cuidar de mí. Llevaré al gato para que me ayudes a cuidarla, eso es todo. Jimmy no prestó atención a las protestas de Thea, guardó el teléfono en el bolsillo y regresó a la cocina. Se sentó y terminó la sopa tal como lo había prometido. Cuando metió al gato en el transporte, le murmuró a su amado hijo. Ayuda a papá a traer de vuelta a mamá, hijo mío. Ted no se atrevió a decirle nada a su hermano de que Jimmy venía. Solo podía quedar sentado mirando nerviosamente a su alrededor mientras veía en la televisión. Todo parecía relajado, nada angustiado, después de preguntarle si no iba a ver a Fa hoy día. Tenía pensado ir, pero como Jimmy vendría, había decidido regresar a casa. Dudaba angustiosamente si debía decirle a todo que Jimmy venía de camino. Si no se lo decía y todo se enteraba de que Jimmy lo había llamado, ¿sería considerado cómplice? ¿Esta mañana viste a Jimmy?, preguntó T. Sí, desayunamos juntos. El amigo de T es increíblemente travieso. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? No se sentía bien, así que el doctor le puso una inyección. No podía conducir y su teléfono no tenía batería. Jimmy no recordaba el número de nadie excepto el mío, así que le pidió a la enfermera que me pudiera llamar. La verdad es que no estaba bien, lo llevé a casa y se durmió. Pero si de verdad no recordaba el número de nadie, o su teléfono no tenía batería, eso no lo sé. Jimmy es astuto, lo sabes. No dejes escapar una pizca de risa. ¿Y tú lo llevaste? Si fueras tú, probablemente también lo habrías llevado. Te asintió, pero no estaba seguro de si habría decidido hacer lo mismo que tú en esa situación. Te lo voy a preguntar, hermano. Si él quiere conquistarte con muchas ganas, ¿te reconciliarías con él? Todo bajó la mirada. ¿Crees que rompimos porque quería que Jimmy me conquistara? ¿O fuera más amable conmigo? Eso no lo sé, dímelo tú. Alguna vez yo tampoco pude resistirme a Fa. Quizás tú tampoco puedas resistirte a Jimmy. Llevamos un tiempo separado, ¿por qué intentaría conquistarme ahora? Es como la canción, me acabo de dar cuenta de que te amo. Me di cuenta cuando busqué en mi corazón. Pero estar solo se ha convertido en un espacio seguro para mí. No quiero exponer mi corazón para que vuelvan a herirme, todavía no. Además, aunque venga a conquistarme, volver a mi antiguo romance será lo mismo de siempre. Sobre Fritz, ¿qué opinas? Está dando un paso muy fuerte. Esto es para el futuro, ahora mismo no siento nada por él. ¿No estás abriendo tu corazón para empezar de nuevo, aunque no puedes olvidar al viejo? Tienes razón, todavía no puedo olvidar a Jimmy, a veces todavía me duele, pero no volveré a estar con él. Hay algo que quiero confesar, dime. Cada vez que dices que hay algo que confesar, resulta ser algo importante. Jimmy está viniendo, debería llegar pronto. Viene a verme. Está muy enfermo y me pidió que cuidara al gato. Esa es una excusa, lo sabes. ¿Se va a quedar a pasar la noche? Sí. Va a llover. Probablemente llueva mucho. Sería bueno que llegara antes que llueva. Conducir bajo la lluvia es peligroso, sobre todo porque ya conduce de forma imprudente. Cuando tú y él estaban juntos, yo deseaba que terminara, pero ahora quiero que vuelvan, sobre todo viendo que no puedes olvidarlo. Todavía te preocupas por él. Quiero que sean felices. Jimmy también parece dispuesto a superarse. No está fingiendo, creo. Lo conozco desde hace tiempo. ¿De verdad estás elogiando a tu amigo? Para nada. Simplemente no quiero que le tengas miedo al amor. Todo se quedó paralizado inmediatamente después de que Ted dijera que le tenía miedo al amor. Sus hermosos ojos brillaron. La verdad es que tenía miedo, no quería empezar de nuevo con nadie, y menos con la misma persona. Pensó que el tiempo lo sanaría y todo se arreglaría. Algún día olvidaría a Jimmy y podría amar a alguien más. Sin embargo, el timbre lo inquietó. Jimmy debería de haber llegado. Quizás sea Jimmy. Si subo corriendo a mi habitación, parece que estaré huyendo, ¿verdad? Adelante, yo me voy a encargar de todo. Todo asintió, se levantó y se alejó mientras T
Iba a abrir la puerta. Nada ocupaba la mente de todo, excepto el pensamiento de que Jimmy llegó antes de que lloviera. Una música suave acompañaba el sonido de la lluvia en la habitación de Todd. Estaba leyendo sin rumbo, sin querer salir de la habitación. No quería ver a Jimmy, pero eso no significaba que no quisiera saber qué pasaba fuera de su habitación. Intentó concentrarse en escuchar a escondidas lo que Ted y Jimmy hablaban, pero por desgracia no oía nada. Terminó 2 pequeños libros que se centraban en imágenes en lugar de textos. El tercer libro permaneció en su mano, probablemente porque le faltaba concentración para leer. Dejó el libro y giró la silla hacia el origen del sonido. Sensi, no entres a esa habitación. Sensi, por mucho que extrañes a mamá, tienes que tener paciencia, hijo mío. Todo puso los ojos en blanco. Cuando estaban juntos, siempre que iba a casa de Jimmy y jugaba con el gato, Jimmy lo llamaba mamá gata, como si estuvieran jugando a la familia de padres e hijos. En ese momento ya no era mamá gata. Aunque había abrazado y besado al gato en esa tarde por nostalgia, ya no lo era. Te dije que no arañaras, por mucho que lo extrañes, tienes que tener paciencia. Mamá ya no te quiere. Mamá ya no nos quiere. Eso es malo, ¿verdad? El sonido de arañazos en la puerta continuaba tan molesto y fuerte. Pensó que no era el gato y en el instante en el cual no pudo soportarlo más y abrió la puerta, lo que arañaba la puerta no eran las patas del gato, sino las manos blancas de Jimmy. El joven alto estaba sentado con los pies cruzados frente a la puerta del dormitorio, arañando la puerta con la mano derecha. Y no estaba el gato para nada. ¿Dónde está el gato? Ted lo llevó a su habitación para jugar. ¿Tú estabas arañando la puerta? ¿Qué pasa? Solo quería verte el rostro. Ted negó con la cabeza. Hizo fuerza para cerrar la puerta, sin embargo Jimmy se levantó de un salto y la mantuvo abierta. Jimmy lo empujó dentro de la habitación y cerró la puerta. ¿Por qué entraste? ¿Podemos hablar un momento? No quiero hablar contigo, tienes razón para hablar. Entonces déjame sentarme y observarte 5 minutos. ¿Sabes lo molesto que es esto? Lo sé. Por favor, Jimmy, suéltame. Jimmy no soltó a Todd como lo había pedido. Lo sostuvo por los hombros y lo empujó suavemente para que se sentara en el borde de la cama. Jimmy se inclinó, sus ojos eran serios. Lo miró tan profundamente que las palabras que Todd quería decir no pudo decirlas. Cuando nos miramos a los ojos así, si no me amas, dímelo. Pero si aún me amas, entonces seguiré aquí, sin descanso, seguiré a tu lado. Seguiré hasta que tu corazón se ablande, hasta que vuelvas a decir que me quieres. Yo te amo y seguiré diciéndolo hasta que me creas. Retrocede. Entonces di que no me amas de una vez. Di que no te dejarás influenciar y que ya no me extrañas. Todo permaneció atónito sin oponer resistencia. Miró fijamente a los ojos brillantes de Jimmy y parpadeó para disipar el calor. Luego dejó que el tiempo transcurriera. No soy buen mentiroso, no puedo decir eso. ¿Todavía me amas? Pero ya no te quiero, es suficiente. No quiero que me lastimen ni sentirme tonto. Sal de mi habitación ahora mismo. Yo te quiero, Todd. No haré nada malo. No haré cosas que ya no te guste. Sé que fui insensato al recibir tu cariño y no apreciarlo. Lo siento demasiado. ¿Podemos parar ya? No quiero oírte más. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense muchísimo y nos vemos. Bye bye.